Hermanos, Dios les bendiga. Quiero hacer un nuevo videíto, mis amados hermanos, para corroborar con algo que dije ayer. Ayer prediqué de la fe, prediqué de Jesucristo, prediqué la salvación de Dios por la gracia de Dios en Cristo Jesús, el nombre de Cristo. Pero no ha de faltar los que rechazan y dicen que no basta Cristo, que no basta la fe, que hay que predicar mucho más. Yo no sé si ellos se refieren a predicar de Corintios capítulo 6, donde dice: no erréis porque ni los borrachos, ni los ladrones, ni los asesinos, ni los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ultrajadores, ni los injustos, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Eso es verdad, porque eso es la palabra de Dios. Y en los Gálatas, en el capítulo 5, verso 16, dice: y conocidas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, asesinatos, hurtos, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, etcétera, etcétera, etcétera. No heredarán el reino de Dios. Ni los que la prueban, eso tampoco, dice la Biblia en el libro de los Romanos. Pero sigue diciendo, ya por allá en el 19, dice: mas la obra del Espíritu, ahí no dice las obras del Espíritu, dice las obras de la carne. Pero cuando pasa al Espíritu, dice: mas la obra del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay condenación. Aleluya. Hay que predicar todas esas cosas de pecado a la gente, a ver si de pronto se arrepienten. Pero no se arrepienten porque yo les hable de pecado. Se arrepienten más fácil cuando les hablo de la gracia de Dios en Cristo. Porque los homosexuales, los borrachos, los ladrones, los adúlteros, los asesinos, ellos saben que están en eso. Y piensan que algún día se tienen que arrepentir, pero no saben ni cómo hacerlo. Entonces hay que predicarles a Cristo. Miren que estos hermanos no cesaban por las casas y todos los días en el templo, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que yo predico. Yo no sé predicar otra cosa que a Jesucristo, su evangelio, el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y como dice aquí en Juan 6:45, y serán todos enseñados por Dios. Todo el que ha visto al Padre, ha oído del Padre, Él viene a mí, y el que a mí viene yo no lo echo fuera, dijo el Señor. Entonces, cuando usted es enseñado por Dios, no necesita que le estén predicando de esas cosas, aunque están escritas en la Biblia. Una Biblia contiene 31.102 versículos, un total de 189 capítulos, un total de 66 libros. Si la Biblia es evangélica y si es católica, contiene 72, pero ambas son la Biblia, ambas son la palabra de Dios, y cualquiera que usted lea está bien, pero toda esa cantidad de letras y libros y versículos se resumen en una sola cosa: en Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestro Salvador, nuestro Redentor, sin el cual no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la cual algunos antiguos alcanzaron buen testimonio, y usted encuentra por lo menos 10, 12 versículos en el capítulo 6 del libro de los Hebreos, o el capítulo 11, perdón, del libro de los Hebreos, donde habla de por la fe, por la fe, por la fe, y por la fe, y por la fe. No sé si a Pablo lo hayan regañado por hablar tanto de la fe y de la gracia de Dios en Cristo. El apóstol Pablo hablaba de la gracia de Dios, del evangelio de la gracia de Dios, y Santiago hablaba del evangelio de las obras. Y algunos tratan también de borrar la gracia de Dios que predicó Pablo por las obras que predicó Santiago. Yo no estoy diciendo que Santiago era falso, ni más faltaba, pero estoy diciendo que de todo tiene que haber. La Biblia dice que cada uno tiene su propio don de Dios. Dios tiene unos para que prediquen la gracia de Dios y otros para que le prediquen la ley y los patrones de comportamientos, que también son necesarios. Pero Dios a mí no me ha enviado a predicar patrones de comportamientos, ni a predicar la ley, sino a predicar a Cristo. No existen suficientes demonios en los infiernos ni suficientes eruditos para hacerme retroceder a mí de predicar a Cristo y predicar la fe en Cristo y predicar la salvación por Cristo. ¡Aleluya! Miren, hermanos, entonces voy a leerles unas escrituras porque ya he dicho
lo que realmente es. Y como yo veo las cosas, no existe erudito, no existe teólogo, no existe nadie que me pueda hacer volver a mí de la razón de predicar a Jesucristo. Yo predicaré a Jesucristo a morir, a morir. Y cuando dice, o hasta la muerte mejor. Si a mí me dicen, lo van a matar por estar predicando a Jesucristo y su gracia, yo le digo, que me maten, porque eso es lo que yo creo. Usted tiene que predicar es que los borrachos y los ladrones y los asesinos no heredan. Y yo digo, bueno, yo algún día predicaré también eso. Pero hasta ahora Dios me ha colocado a predicar a su Hijo Jesucristo, su gracia, su evangelio. Les dije que les iba a leer unas escrituras en los Gálatas, eso es lo que voy a hacer. Miren, hermanos, pónganme cuidado que voy a leer, si puedo. En el libro de los Gálatas, en el capítulo 13, el apóstol Pablo fue donde ellos, porque Pablo les había presentado a Cristo, les había presentado la fe. Pero unos judíos que se habían vuelto atrás ya les predicaban que si no se circuncidaban de nada les aprovechaba Cristo, que no bastaba la fe, que no bastaba la gracia, que no bastaba Cristo, tenían que someterse a la ley. Cuando eso no existían los patrones de comportamiento de las iglesias hoy. Pero los que predican en las iglesias hoy supuestamente no predican la ley, pero predican un patrón de comportamientos, que eso es lo mismo, eso es ley, todo eso es ley. Pero yo nunca he dicho que nadie se someta a patrones de comportamiento, yo nunca he dicho eso, ustedes verán. Pero sobre todo sepan que Cristo está por sobre todos esos patrones de comportamientos. Pero cuando usted recibe a Cristo, usted recibe la salvación, recibe la vida. Y Cristo, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿O cree usted que usted recibe a Cristo en una iglesia y el pastor es el que lo va a perfeccionar a usted con sus patrones de comportamiento? No. Usted recibe a Cristo y si Dios por su gracia no le enseña a usted, usted nunca aprenderá por más cantaleta y más patrones que le monten encima. Y lo más tremendo es que Jesús dijo, hombre, no sé, sométanse ustedes a eso. Pero no imiten a esa gente porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen y no hacen. El que anda diciendo que es el más santo, que es el que más obedece, el que más sabe, eso no es cierto. El fariseo eso era lo que decía, que él era el mejor, que él era el que ayunaba 3 veces a la semana y daba diezmo de todo lo que ganaba y que él sí estaba hecho y que él sí tenía derecho, pero que ese publicano allá humillado y que nada sabía ni orar siquiera y saber que el que descendió justificado fue el publicano y no el fariseo, el erudito, el que sabía tanto. Miren, es que Dios es así, Dios es raro. Ahora miren la carga que Pablo tenía. Llega Pablo allá a Galacia y les dice a los hermanos, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ven ustedes? Tantas cosas, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Las obras de la ley, los patrones de comportamientos que la gente establece son carne delante de Dios. Tantas cosas habéis padecido en vano. Sí, es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es la cosa? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias, todas las generaciones. De modo que los de la fe
son bendecidos con el creyente Abraham. Que nadie me diga a mí que la fe no tiene sentido, porque la fe sin obras es muerta. Yo no estoy diciendo que no se necesita obras, pero obras de arrepentimiento, y eso lo produce Dios por su gracia en Cristo. Las obras de las cuales habló Santiago son obras de arrepentimiento, las cuales son producidas por el mismo Espíritu. Uno recibe fe por el mismo Espíritu, otro recibe dones de sanidad, dones de diferentes por el mismo Espíritu. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aleluya. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe, los patrones de comportamiento no es de fe. La fe es por la gracia de Dios en Cristo, si usted es enseñado por Dios. Los patrones no producen fe, la ley no produce fe. Lo que produce fe es la gracia de Dios en Cristo. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Señor Jesucristo llevó mi maldición y la suya. Aleluya. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Usted verá si le añade todo lo que quiera, pero aquí dice que no hay que añadirle nada. El pacto previamente ratificado por Dios para con Abraham, y la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Aleluya. Dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos. Aleluya. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto no me lo estoy inventando yo, hermanos. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Abraham. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Aleluya. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Yo no sé si alguno puede invalidar la promesa. Yo estoy predicando la promesa, yo estoy predicando a Cristo, yo estoy predicando la fe. ¿Alguien puede invalidar esto? Bueno, que lo invalide. Yo no veo otra forma de salvarse el hombre, sino por medio de la fe en Jesucristo, por recibir el perdón de sus pecados en Cristo, por recibir el lavamiento del agua por la palabra de Dios en Cristo. Yo no veo otra cosa. Cuando usted cree en Cristo, cualquier matón, cualquier guerrillero, cualquier terrorista, cualquier persona se puede convertir al Señor Jesucristo y él inmediatamente sale de esas cosas sin que le prediquen. Usted puede ir y predicar por allá a un prostíbulo, a predicar las prostitutas no heredan el reino de Dios, los homosexuales. Usted puede ir y predicar todo eso de Corintios 6 y de Gálatas 5:19. Usted puede hacer todo eso. Y si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Usted puede hablar de patrones todo lo que quiera. Pero si usted piensa que la fe en Cristo, que Cristo no basta, sino los patrones, entonces eso lo veremos. Esto pues digo, dice en el verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Si la herencia es por la ley o por los patrones de comportamiento de iglesias, ya no es por la promesa.
Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero si Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, ¿ven ustedes? Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Yo lo creo, aleluya. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es que si la ley y los patrones de comportamiento, los nombres de las iglesias, los títulos de predicadores, eso pudiera vivificar, fuera verdaderamente por la ley o por los patrones o por la teología o por cualquier otra cosa. Pero es que no es por ninguna cosa. La justificación, la herencia, la gracia, la ley, dice que la ley la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo Jesús. Y dice que gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. No gracia sobre sobre el patrón de comportamientos que yo enseño y que me montaron encima y que yo le monto a los demás. No, señores. Es gracia sobre gracia, porque es el Señor el que le enseña a los hombres. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No es mi enseñanza teológica, no es mi sabiduría de la Biblia que convence a los hombres. Es la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y de pecado por cuanto no creen en Él. Si nosotros no enseñamos a los hombres que la justicia es por creer en Cristo, la justicia es por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, y eso es lo que yo digo también. Delante del mismo Satanás, delante del que se me oponga, eso es lo que yo digo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Si usted todavía está en la ley, en patrones, en religiones y en cosas, todavía está en el ayo, todavía no ha hallado a usted a Cristo. La ley fue nuestro ayo. Las religiones, los patrones de comportamientos han sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero ya presente Cristo no necesitamos ayo, no necesitamos patrones, no necesitamos religiones. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Alguno la puede invalidar y decir que estoy equivocado predicando la fe, pero yo sigo. Allá ustedes reciben si quieren o no. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Eso no lo estoy diciendo yo. Ustedes verán si siguen en sus ayos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿O por qué? Esto no me lo estoy inventando yo. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que yo digo. Rechácenme, critíquenme, condénenme, hagan lo que quieran. Pero esto dice la Biblia, esto digo yo. Créanlo si pueden. Créanlo si puede. Adore a Dios si puede, como decía Gigi Ávila. Porque todos sois, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Algunos discriminan a las mujeres.
Pero aquí dice que no hay varón, ya no hay varón en la gracia de Dios, en la promesa de Dios en Cristo, ya no hay varón ni mujer. Ya todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, aleluya. Y si vosotros sois de Cristo, usted no es de Lutero, ni de Calvino, ni de Wesley, ni de Branham, ni de Soto, ni de ningún predicador elocuente en esta era. Ya no hay judío. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, aleluya, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aleluya. Herederos según la promesa, o según los patrones, o según la ley, o según la religión de fulano, o perano o mengano. Hermanos, perdónenme en que sea tan estricto, pero así lo veo yo. Dios le da el don a cada persona. Si usted cree que Dios le dio un don a usted de predicar la ley, de predicar los patrones de comportamientos, de enseñar de las borracheras, de los adulterios, de los asesinatos, bueno, hágale, porque todo eso está en la ley, todo eso está en la Biblia, todo eso está ahí. Pero no es eso lo que salva. Salva es Cristo, salva es la gracia de Dios, salva el Evangelio. Hermanos, tengan mucho cuidado con esto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios para con vosotros es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor de la verdad. Dice la Biblia allá en el libro de los tesalonicenses y en los hebreos, dice por allá: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Y otros que defienden tanto la santidad y la doctrina y que la fe no basta. Entonces, ¿por qué dicen que no es necesidad casarse a una persona, que se case si quiere, pero que eso no es necesario, que eso no está en la Biblia? Bueno, cosas así por el estilo. Pero cada cual tiene razón en sí mismo. Pero yo no tengo razón en sí mismo. Usted no puede tener razón en sí mismo. Usted tiene que tener razón en Cristo y en la palabra de Dios, en la palabra de su gracia, como dice Pablo. Así que, hermanos, esto es lo que yo predico. La gracia de Dios. Ni intente hacerme salir de esta gracia de predicar a Jesucristo, la fe, la gracia, su evangelio. Eso es lo que yo predico. Si usted quiere que yo predique, si cualquiera de ustedes cree que yo predique lo que ustedes quieran, yo nunca lo predicaré. Yo predico lo que Dios me dé. Yo soy un harapiento. Yo no hice ni la primaria, se los he dicho, y no lo digo con orgullo, sino que me glorío en Cristo Jesús. Hubo un hombre llamado Micaías en el tiempo del rey Acab, y lo mandaron a llamar. Él era un harapiento, él era una persona del común. Y los que lo llevaban allá para que se presentara ante el rey le decían: bueno, pero hable bonito, hable bien, porque es que todos los profetas hablan maravillas. Todos los profetas, todos los predicadores allá hablan muchas maravillas. Hable lo mismo usted, le decían. Y él decía: yo hablo lo que Dios me dé. Eso es lo que yo hablo, lo que Dios me dé. No hay hombre sobre la tierra que me pueda hacer cambiar a mí. De que hable lo que Él quiera que yo hable. Yo hablo lo que Dios me dé. Y Él que hable lo que Dios le dé. Pero no arremeta contra mí. Yo no arremeto contra nadie. Una persona que arremeta contra mí, yo le respondo con la palabra de Dios. Pero yo a nadie le digo predique lo que yo predico o lo que yo creo. No, cada cual tiene que predicar lo que él cree, lo que Dios le dé. Yo no me puedo oponer a que otro predique lo que Dios le dé. Hermanos, Dios les bendiga grandemente.